Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la segunda clase y en esta vamos a desarrollar este ejercicio que consiste en calcular los decimales de pi. Hay varias maneras de hacer esto. Una, digamos, la más fácil sería directamente agarrar una fórmula, una serie, por ejemplo. También hay integrales que calculan pi y guardar ese resultado en una variable de tipo double o no sé, otra variable puede ser float, ¿no? Con algunos artilugios matemáticos más. Y podríamos guardar varios decimales, pero no tantos como los que un usuario pueda requerir, digamos 1000 o 5000 o 10000. Entonces vamos a ver eso. Bueno, para empezar tenemos que saber que cualquier número real lo podemos expresar de esta forma. Por ejemplo, el número 20 sería 2 por 10 a la 1 más 0 por 10 elevado a la 0, ¿no? El número, por ejemplo, 191 sería 1 por 10 elevado al cuadrado, 100, más 9 por 10 elevado a la 1, 90, y más 1 por 10 a la 0, 1, ¿no? 191. Y en el caso de los decimales es lo mismo. Recordemos que si dividimos un entero entre 10 vamos a tener, por ejemplo, un 0.1. 1 dividido entre 10, 0.1. Y así sucesivamente con los siguientes decimales. Vamos decodiendo, digamos, la coma o el punto decimal. Eso es lo que podemos ver aquí con pi. Podemos expresarlo según esta notación, como acá se muestra. Bien, existen varias series para poder determinar los decimales de pi. Algunas son más eficientes que otras, en las que no se requiere tantas iteraciones. Y nosotros vamos a utilizar esta. Esta serie lo que nos va a permitir es esta forma en la que está expresada, como pueden ver, un tercio, dos quintos, un tercio, dos quintos, tres séptimos, etc. Esta forma la vamos a convertir a una forma más apropiada. Esa forma está de acá abajo. Vamos a denominarle a esto de acá, igual es una serie infinita, digamos, una representación encajada, ¿va? Si m es un número real, entonces yo puedo expresar ese número m como una función de dos bases. Vamos a denominarle así. Una base va a ser b, va a ser una base estática, en el sentido de que no va a cambiar su valor. El numerador y el denominador siempre van a ser los mismos. Pero además va a haber una base dinámica. Vamos a expresarlo con la letra A y va a ser todo este conjunto de A0, A1, A2 hasta el infinito. Tanto la base B como la base A son números naturales y tiene que cumplir esta condición, que tanto el numerador como la base dinámica sean menores al denominador. ¿Va? Eso se expresa con la desigualdad. Entonces, esta serie que tenemos nosotros acá la podemos convertir a esta de acá y obtenemos esto: una base estática, un tercio, dos quintos, tres séptimos, cuatro novenos, que el numerador se incrementa de uno en uno y el denominador son todos números impares. Y la base estática dinámica es en este caso 2, ¿no? 2, 2, 2, 2. Bien, por ejemplo, si yo quiero calcular el primer dígito de pi, este sería el 3, ¿no? Es la parte entera. El primer decimal sería 1, el segundo decimal sería 4, 3.14. Entonces, para el primer decimal 3, yo truncaría la serie y podría generar este truncamiento, ¿no? Es decir, me olvido de todos los términos que están después de acá. Bien, para poder hallar ese primer decimal se sigue la desigualdad anterior. Se tiene que cumplir esto en todo momento. Pero hay un detalle. Para que el algoritmo que nosotros vamos a desarrollar sea válido, esta forma de representar el número pi tenemos que transformarla a
a esta otra de acá, ¿no? Tenemos que hacer que exista esta potencia de 10. Solamente a esta representación se le denomina encajada. Y cuando nosotros incluyamos esa potencia de 10, vamos a decir que es una representación encajada de base 10. O decimal también se le dice. Bien, entonces trabajemos con lo anterior. Teníamos esta representación encajada y la vamos a transformar en decimal multiplicando por 10 y dividiendo entre 10 a la vez. Eso nos genera esto. Dividimos entre 10 y se ha multiplicado la base dinámica. Como les dije, esa es la base que sí puede cambiar, mientras que la base B no. El algoritmo consiste en lo siguiente. Tomamos la base, digamos, el elemento, voy a llamarle así, el elemento, en este caso sería 1, 2, 3, el elemento cuarto, que está compuesto de una base estática y una base dinámica. Bien, a ese elemento cuarto lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a realizar dos operaciones, una división y módulo. Brevemente recordemos lo que es la operación de módulo. Seguramente ustedes lo vieron en Algoritmos 2 en algún programita que hicieron de determinar si un número es par o impar. De hecho, sí, sería un buen ejercicio que realicen ese programa nuevamente, si es que no se acuerdan muy bien de qué es módulo. Esa operación de módulo básicamente es el residuo de una división. Por ejemplo, 5 módulo 2 sería 1. Es el residuo 1 el que queda de la división esa, ¿no? 2 por 2, 4, más el residuo 1, 5. O la operación 11, digamos. 11 módulo 3 sería 2. 3 por 3, 9, más el residuo 2, 11, ¿no? Y así. También la división que vamos a realizar en este algoritmo va a tomar solamente la parte entera. Por ejemplo, 5 divididos entre 2 sería 2. Sería 2.5 en realidad, ¿no? Pero la parte entera de eso sería solamente el 2. Bien, con la operación de módulo lo que se va a hacer es lo siguiente. Se va a hacer el módulo de la base dinámica sobre el denominador de la base estática. 20 módulo 7 es 6. Porque 7 por 2 es 14. 7 por 3 es 21. Ya nos pasamos. Entonces 7 por 2, 14. Residuo 6 para que sea 20. Y el resultado del módulo viene a reemplazar a la base dinámica de ese elemento. 20 módulo 7 es 6 y reemplaza al 20 como tal. Luego realizamos la operación de división. 20 divididos entre 7 sería 2 punto algo, ¿no? Pero tomando la parte entera es 2. Ese es el resultado de esta división, la multiplicamos por el numerador de la base estática. 2 por 3, 6. Y le sumamos a la base dinámica del siguiente elemento. 6 más 20, 26. Bien. Este procedimiento de módulo y división lo vamos repitiendo en cada uno de los elementos. Veamos. 20 módulo 5 sería 26, ¿no? Estamos acá. 26 módulo 5, 1. Recuerden, 5 por 5 es 25. 5 por 6 es 30, ya nos pasamos. Entonces 5 por 5, 25, más el residuo 1, 26. Aquí está. 26 divididos entre 5, 5. Tomando la parte entera. Ese 5 lo multiplicamos por el numerador, 10, y lo sumamos a la base dinámica del siguiente elemento. 20 más 10, 30. Acá, 30 módulo 3 es 0, porque es exacta la división, ¿no? Ahí está el 0, que reemplaza a la base dinámica anterior. 30 divididos entre 3 es 10. 10 por 1, 10. Más 20, 30. Y por último, 30 módulo 10, nuevamente 0. Y la división es 3. 3 por 1, y aquí está el 3. Justo el primer dígito de pi.
Esta operación de hallar módulo y división se la repite constantemente. Aquí vemos, por ejemplo, para hallar los primeros 4 dígitos de pi. En este caso, cabría preguntarse cuál es la cantidad de elementos, digamos en este anterior caso, cuál es la cantidad, no sé, de elementos de la base A, ¿no? Los dos en este caso, cuál es la cantidad de esos elementos, y por ende también sabremos cuál es la cantidad de la base B que necesitamos para calcular cierta cantidad de dígitos de pi. Vale, no lo puse en la fórmula, pero es el número de dígitos de pi va a ser igual, perdón, el número de elementos de la base dinámica A va a ser igual a 10 por el número de dígitos que queremos calcular divididos entre 3. En este caso yo quiero calcular 4 dígitos. Siguiendo la anterior fórmula que les mencioné, es 10 por 4, 40. Entre 3 tomamos la parte entera, sería 13, ¿no? Porque 13 por 4 es 39. 49, perdón. Ya, tomamos 13, perdón. 13. Y por eso es que tenemos 13 elementos de la base dinámica, ¿no? 3, 6, 9, 12 y 13. ¿Va? Entonces es así como seguimos, ¿no? Número de dígitos, número de elementos de la base dinámica va a ser igual a 10 por n, número de dígitos que queremos calcular, 4, 40, divididos entre 3, 13 sería, tomando la parte entera. Lo vamos a ver más adelante en la programación. Y aquí seguimos el mismo procedimiento. Digamos que el algoritmo consiste de unas 3 partes o 4. Lo primero que tenemos es la base. Recuerden que 2 era la base dinámica, la que va cambiando, por eso es que en la tabla esa base va modificándose. Mientras que la base estática, que es B, está aquí arriba y es la que permanece constante todo el tiempo. Para empezar, veamos un par de detalles. Si yo quiero hallar 4 decimales de pi, voy a tener que realizar todo ese recorrido una vez por cada dígito de pi. Entonces tendría que realizar un recorrido, 2 recorridos, 3, 4, la misma cantidad de decimales que quiero hallar. Y durante cada recorrido tendría que hacer esa cantidad de iteraciones que dijimos, 13 para cada decimal. ¿Va? Pues bien, veamos por ejemplo para el 3 de nuevo, pero cuando tenemos varios elementos. En este caso tenemos la base estática 12 divididos entre 25 y la base dinámica 20. Este 20 estaría aquí a un lado multiplicándolo, como en este caso 20, pero aquí esa base cambiaría a 12/25avos. Entonces haríamos lo mismo, 20 módulo 25, pues nada, daría 25, o digo 20, perdón. Y la división de estos saldría a 0, ¿no? 0 por 12, 0, más 20, que es la base dinámica del siguiente elemento, sería 20. Y de nuevo 20 módulo 23, división 23, y así seguiríamos constantemente. Por ejemplo, a ver dónde cambia, o dónde ya existiría una división y módulo diferentes. Aquí, ¿no? 19 y 20. Por ejemplo, acá sería 20, es el módulo, es la base dinámica actual de esta base estática. 20 módulo 19, 1. Ese 1 reemplazaría a esa base, aquí está. 20 divididos entre 19, 1. 1 por 9, 9. Ese 9 sabemos que se suma a la base dinámica del siguiente elemento. 20 más 9, 29. Y con esa nueva base realizamos la operación de módulo y división. Esto lo vamos haciendo constantemente, como en el anterior caso. Una vez lleguemos a obtener el primer decimal, como en este caso, lo que se hace es multiplicar nuevamente por 10 todo esto. Aquí, por ejemplo, ya obtuve el 3 y
0, 2, 2, 4, 3, etcétera. Todo esto llegaría a ser esta base que me queda acá, la base dinámica. Entonces la multiplico por 10, 20, 20, 4 por 10, 40 y sucesivamente. Y nada, vuelvo a trabajar entonces con esta base dinámica, con esta base estática, hallando lo que es módulo y división. Realizo este procedimiento constantemente y voy hallando uno a uno los decimales. Pues nada, ahora que tenemos esto en mente, yo sé que de repente hay muchos detalles matemáticos que estoy saltando y por ese motivo les voy a pasar dos artículos directamente del autor de esto, en el que se explica con un poco más de detalle la parte matemática y también tiene un pequeño pseudocódigo de cómo se realiza este procedimiento. Eso lo pueden verificar entonces ustedes mismos. Pues bien, vamos entonces a pasar a la programación. Bien, aquí ya tengo realizado el programa. Vamos a ver cómo funciona. Voy a hacerlo coser. Me pide el número de decimales, por ejemplo, le voy a decir 50. Y ahí lo tengo, ¿no? 3.14, 15, 9, 26 y demás. Todos los decimales. Bien, entonces vamos a realizar este programa desde cero. Para eso vamos a crear una nueva clase. Nos vamos al proyecto. Y bueno, aquí lo había ya creado. Entonces ustedes pueden continuar en el paquete anterior, que era clase de pruebas y más, si recuerdo bien. Pueden crearse otro paquete o decidir ustedes si continuar o no en el mismo paquete. Voy entonces yo a crear un paquete, primer parcial, le denominé, un proyecto, y dentro de ese proyecto creo un paquete llamado fundamentos. Voy a crear otro paquete y le voy a llamar clase 2. ¿Va? De repente este nombre, clase 2, no será muy apropiado, ¿va? Podría haber alguna confusión con el nombre propio o la palabra reservada clase en Java, pero ¿qué va? Clase 2, finalizar. Acá en clase 2 vamos a crear una nueva, en el paquete clase 2 creamos una nueva clase. Le vamos a denominar cálculo de pi. Cálculo pi. Aquí está, se llama lo mismo. Voy a cerrar esto. Opcionalmente voy aquí rápidamente a escribir bien. Veamos entonces, para empezar, que no se nos olvide crear el método principal. Ahí está. Y dentro de este método es donde vamos a ejecutar todo el código. Bien, vamos a requerir, vamos a pedirle al usuario que ingrese el número de decimales que él quiere ver. Recordemos que contando con el 3 vamos a tener el número de dígitos, pero después del punto van a ser decimales. Por lo tanto, vamos a requerir dos variables. La primera de ellas va a ser para almacenar esa cantidad de decimales que el usuario ingresa, y la otra variable va a ser para almacenar el número de dígitos que tenemos que calcular. ¿Por qué el número de dígitos? Porque el algoritmo que hicimos calcula el número de dígitos, no el número de decimales como tal. Entonces, como va a ser un programa que va a funcionar con consola, tenemos que crear un objeto de tipo escáner para realizar la entrada del número de decimales. Bien.
y le voy a preguntar al usuario. Ingresa el número de decimales. Bien, para esto tendría que crear antes un par de variables, ¿no? Una variable que almacene justamente ese número de decimales. Entonces, antes de solicitar cualquier cosa, de acá debajo de la clase, aquí me equivoqué, scanner, vamos a crear esas dos variables. Este programa es muy particular ya que solamente requiere de tipos numéricos enteros, nada más. Vamos a crear entonces una variable llamada num decimales y otra que vamos a llamar num sería dígitos. ¿Ya? Num decimales almacena el número de decimales del número pi y num dígitos vamos a escribirlo aquí. Sería decimales y dígitos de pi, con la característica de que el número de dígitos va a ser igual al número de decimales más 1, ¿cierto? Más el 3. Bien, entonces en lo que es número de decimales tendríamos que almacenar ese valor. Número de decimales va a ser igual a nuestra variable de tipo scanner entrada punto. ¿De qué tipo es? Es int, ¿no? Y ponemos int entonces. Bien, a medida que vayamos haciendo el programa, es recomendable que vayamos viendo si está bien o no. No esperemos hasta el final, hasta que tengamos varias decenas de líneas de código para ver si todo anda. Entonces aquí me voy a crear, voy a mostrar este resultado para ver que todo va bien. Voy a mostrar num dígitos. Un detalle que me he olvidado mencionarles es que Java es muy estricto con respecto a los valores de las variables. Aquí recordemos solo estamos reservando un espacio en memoria, pero no le estamos asignando un valor como tal. Y en todo el código en ningún momento le asignamos un valor a lo que es num dígitos. Y por eso aquí nos bota este error. Como ahí dice, ¿no? La variable num dígitos pudo no haber sido inicializada. Inicializada significa no se le ha dado un valor. Dijimos que num decimales, dígitos, va a ser igual a num decimales más 1. Bien, entonces vamos a ver esto. Vamos a imprimir este valor. Hacemos correr el programa. Ingresa el número de decimales. A ver, yo quiero, no sé, 10 decimales. Por lo tanto, el número de dígitos sería 11. Ahí está, 11. Bien, todo bien. A continuación, tendríamos que crear con esto el número de elementos de la base dinámica A. Dijimos que, por ejemplo, para 4 decimales requeríamos 13 elementos de la base dinámica A y en este caso 12 elementos de la base estática de tipo B. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir int igual a num A, en referencia de que este es el número de la base de la base A. Vamos más acá abajo. Num A, ese número está definido por una fórmula, ¿ok? Y es igual a 10, les había dicho, por el número de dígitos. Todo esto divididos entre 3. Este valor, como es entero, va a tomar el valor entero de esta operación. No hay ningún error porque, bueno, estamos utilizando todos los
en ningún momento aparece un double, ¿no? Les había dicho, si aparece apenas un double, toda esa operación sería de tipo double, pero no, todos son enteros, por eso no hay error. Entonces ya tenemos el número de elementos que queremos calcular. Por ejemplo, para esta tabla, ¿cómo sería? El número de dígitos, el usuario, por ejemplo, dice, yo quiero en total tener 3 dígitos, ¿no? El 1, el 4 y el 1. Bien, nosotros a continuación capturamos ese número de decimales, lo guardamos acá y le sumamos 1. Así ya tenemos el número de dígitos, que son 4. Bien, a continuación calculamos el número de elementos de la base dinámica A que vamos a necesitar. Y va a ser igual a 10 por el número de dígitos, 4, 40, divididos entre 3, parte entera, 13. No, 13 por 3 es 39. Entonces ya tenemos esto. Lo que viene como tal sería crear una matriz que almacene estos elementos cambiantes de A. Estos elementos cambiantes de A tendrían que ir ordenados o repartidos en un vector en este caso. El vector que va a almacenar como tal esos valores. Por lo tanto, creamos un vector. Vamos a denominarle serie A o base A, también podría ser otro nombre adecuado. Y nada. Aquí abajo vamos a darle ya un tamaño, vamos a reservar el espacio en memoria. Entonces, serie A va a ser igual a new int corchetes y aquí adentro ponemos justamente el número de elementos que tiene que tener, o sea, num A. Bien, hasta ahí yo creo que todo claro, ¿no? Para hacer la prueba vamos a imprimir lo que es num A. A ver, veamos. Ingresa el número de decimales, 3. Y ahí tenemos, ¿no? Número de elementos de A es igual a 13. Bien. Continuemos. Luego de haber creado esta serie de A, tenemos ya el vector, pero está vacío, no hay ningún valor dentro de él. Por lo que vamos a crear esos valores. Para lo que vamos a utilizar un ciclo for. En este caso podríamos directamente utilizar este o este otro de acá, pero vamos a crearnos unas variables auxiliares antes que vamos a utilizar a lo largo del programa. Y j van a ser unas variables auxiliares. Esto de acá me olvidé decir, es base dinámica A. Bien, entonces acá for cualquiera nos sirve, ¿verdad? En este caso no es necesario crear una variable, vamos a decir que es la i, la que habíamos definido antes, y tiene que ser menor al num A, ¿no? Al tamaño de nuestra matriz, y se va a incrementar en 1 con cada iteración. Con esto lo que estamos haciendo, ya vimos en la anterior clase, es decoser la matriz por completo. Hay también un tipo de ciclo que se llama for each, lo vamos a ver más adelante, y es una forma abreviada para recoger vectores y matrices. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a generar, no en este caso 2, 2, 2, 2, 2, sino directamente 20. Vamos a saltarnos ese paso de multiplicar por 10 y lo vamos a hacer directamente. Para eso entonces venimos aquí, escribimos serie A en la posición i, va a ser igual a 20. Y eso. ¿Qué podemos hacer para ver esto? Ya, vamos a imprimir aquí adentro. Recuerden, para poder mover toda una línea o una fila, mejor dicho, ¿no? Donde tengan un código, podemos hacerlo con Shift Alt y las flechas. Shift Alt, voy a llevarlo arriba y le voy a dar una indentación. Voy a imprimir
el valor de la serie que actualmente se está mostrando. Y println, sí, println. Ejecutemos. Bien, yo quiero 3 decimales. Serían en total 20, 13, 13, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Está bien, tenemos entonces todos los elementos 20 de la base dinámica A. A continuación, entonces, viene ya lo que es propiamente el algoritmo. Para este algoritmo vamos a necesitar unas variables que almacenen lo que es la operación del módulo y de la división. Lo voy a hacer acá arriba. Int sería módulo, y otra que vamos a llamar división. Punto y coma, ¿no? Esto es valores, vamos a llamarle valores de la división y módulo entre bases. También me estoy olvidando lo que es la base B, ¿no? La base estática de B es esta de acá arriba, y como tal tiene un numerador y un denominador. Eso más vamos a crear. Numerador, vamos a llamarle numerador de la base B, coma, y denominador de la base B también. Listo, esto sería base estática B. Ya, voy a separar un poco. Entonces regresemos al flujo de nuestro programa. Lo último en lo que llegamos fue generar la base dinámica A, ¿no? Los primeros valores de esa base. Entonces metámonos dentro de lo que es el algoritmo. Dijimos que tenemos que recorrer este algoritmo tantas veces, o tenemos que repetirlo tantas veces como número de dígitos nosotros necesitemos. Entonces ahí ya tenemos una primera pista de un ciclo for. For. Teníamos otra variable, en este caso podemos volver a utilizar o reutilizar lo que es i o j, no hay ningún problema. Entonces voy a utilizar j es igual a 0, punto y coma. ¿Cuántas veces tiene que repetirse? Menos de tantas veces como el número de decimales, ¿cierto? O perdón, el número de dígitos. Y en cada iteración se incrementa 1. Por ejemplo, el número de dígitos dijimos que era 1 más el número de decimales, ¿no? 1 más 3 son 4 dígitos. Entonces se tiene que repetir 4 veces para hallar cada uno de esos dígitos. Dentro de este ciclo for, o sea, dentro de cada uno de las iteraciones por dígito, tenemos que hacer otras iteraciones, en total 13 veces. Esta de acá 13, acá 13 y acá 13 también. Eso entonces va a tener que ser un ciclo for nuevamente. Aquí podemos utilizar i. Ahora bien, todavía no hemos generado lo que es la base estática B, ¿no? Esto de acá arriba, estos cocientes. Nosotros también vemos en el algoritmo que vamos de la de atrás, bueno, del final, digamos, hacia el principio. Por lo tanto, este ciclo for que nosotros vamos a crear aquí tendría no que aumentar, no tendría que ser un ciclo ascendente, sino descendente, disminuir en cada iteración su valor de la variable que estamos contando.
Bien, ¿cuál debería de ser entonces ese valor inicial a partir del cual disminuye? Podemos fijarnos en la base estática B, que tenemos 12, 25, luego 11, 23, 10, 21, por lo que resultaría conveniente que el primer valor en el que inicie, sea un valor que nos permita calcular esta primera base estática. En la siguiente iteración, que calcule esta otra siguiente base estática, y así sucesivamente. Por lo tanto, tendríamos en total 3, 6, 9, 12 repeticiones en ese ciclo for. Bien, para eso entonces vamos a iniciar, mejor dicho, en el número de elementos de la base dinámica A, que es 13, y le vamos a restar 1 para que nos dé 12. En general esto se va a cumplir para, digamos, una tabla más grande o para más dígitos de pi. Bien, luego de eso, ¿hasta dónde? Es i, hasta que sea mayor a 0, ¿no? Es decir, que va a ir desde 12 hasta el 0, hasta el 1, perdón. Eso sería 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Justamente 12 repeticiones o 12 iteraciones. A continuación, lo que hacemos es disminuir y... Bien. Aquí, por ejemplo, voy a poner, ¿no? Primero esto sería j igual a... voy a ponerle j de 2 puntos. J primero sería 0, luego sería 1, luego sería 2 y luego sería 3, ¿va? ¿Qué pasa acá abajo? Y primero sería igual a número de A menos 1 sería 12, ¿no? Luego sería 11, 10, voy a suponer que hay más números ahí, ¿no? 9, 8, 7, 6, ¿va? 3, 2 y 1. Y en total son 12 repeticiones acá. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer entonces acá adentro? Lo primero sería justamente generar el numerador y el denominador de la base estática. Entonces voy a lo que es numerador de B, va a ser igual, recordemos que decrementa de 1 en 1, entonces va a ser directamente igual a i, ¿no? I se inicia en 12, ahí está. En la siguiente iteración baja a 11, de 12 baja a 11 y así, está bien. Luego vamos a calcular el denominador de B. Este denominador, los denominadores dijimos que eran números impares. Para calcular un número impar es bastante sencillo, ¿no? Es 2 por i, eso siempre va a dar un número par, y le sumamos 1 para generar un número impar. Por ejemplo, i vale 12, 12 por 2 es 24, más 1, 25, lo de acá abajo. En la siguiente iteración, i vale 11, 11 por 2, 22, más 1, 23. Justo los 23 que tenemos acá. Bien, ya tenemos entonces guardado eso. Lo que sigue es realizar la operación, ya que tenemos la base B y la base A. Vamos a hallar el módulo. Este módulo va a ser igual a la serie, el elemento actual de la base estática A, es decir, serie A, en la posición I. ¿Dónde estás? I. Sería módulo, es este símbolo de acá. Ese es el símbolo de la operación de módulo. Entre lo que es el número 25, en este caso es el denominador de B. Aquí hay un detalle que se me estaba olvidando, y es que i sería 12, ¿no? I sería igual a 12. Pero i debía de haber sido en realidad, i es igual a 12,
No, está bien, está bien. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Dijimos que la base dinámica A tiene un elemento más que la base dinámica B. Entonces, si nosotros dentro de este ciclo solamente estamos decosiendo la base estática B, es decir, desde 12/25 hasta 1/3, nos faltaría recorrer una vez más la última operación que nos da el dígito. Pero no pasa nada, justamente esa operación la vamos a hacer fuera de este ciclo for. Aquí vamos a calcular todo hasta, digamos, esta columna de acá. Una vez tengamos estos valores, vamos a poder calcular esta última columna al finalizar el ciclo for, por lo que no hay ningún problema, ¿va? En este caso entonces, el elemento actual de la serie dinámica A, obtenemos el módulo respecto a lo que es el denominador de B. Luego lo que es la división. División va a ser igual a, sería la serie, lo mismo, ¿no? Serie de A, pero con la operación de división entre el denominador de B. Tenemos ahora que actualizar lo que es tanto el módulo, el elemento de la base dinámica de A. Recordemos que, por ejemplo, a ver, atrás, aquí, ¿no? Una vez que nosotros hallábamos 20 módulo 7 es 6, reemplazábamos ese 6 como elemento de la base dinámica de A en vez del 20. Eso es lo que tenemos que hacer acá. Vamos a decir serie A en la posición actual, ¿no? Estamos en la posición actual, recuerden, esta es la posición actual del mismo elemento. Va a ser igual a el módulo, punto y coma. ¿Qué pasa acá? Serie A. Claro, es que aquí hay que poner el serie, ¿no? El nombre de la variable serie A. Ya. Una vez que nosotros realizamos eso, pasa la división. 20 divididos entre 7 es 2. Ese 2 es el resultado de esa operación, lo multiplicamos con el numerador y lo sumamos a al siguiente elemento de la base dinámica. Como es el siguiente elemento de la base dinámica donde el valor se actualiza, aquí tendríamos que actualizar justamente ese valor siguiente. Ahora bien, ¿cuál es el valor siguiente? Nosotros, digamos, estamos en 12. Vamos a pasar a continuación. Nosotros estamos aquí, ¿no? El valor siguiente, para nuestro caso, es dar un paso atrás, dar otro paso atrás. Esos son los valores siguientes. Por lo tanto, si yo estoy en serie I12, es decir, en esta columna, el paso siguiente sería ir a serie I11. Por lo tanto, sería I-1. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ahí? ¿Qué actualización tengo que hacer? Lo primero es el resultado de la división multiplicar por el numerador. ¿Dónde estás? Numerador de B. Todo esto lo voy a encerrar entre paréntesis. Y eso le tengo que sumar a lo que es la base dinámica serie de A de I-1, ¿no? Aquí lo único que está pasando es una actualización. Otra forma de escribir esto abreviado sería más. Eso de acá lo borramos. Bien, a ver. Ya tenemos lo que es la serie de I-1. ¿Qué más nos faltaría? Esto va a acabar en esta columna, ¿cierto?
Entonces a ver, vamos viendo qué nos da, ¿no? Cuál es el resultado de esto. Entonces voy a llevar esto acá arriba, Shift Alt, y voy a imprimir el resultado de serie ahí, pero no con print, que sea solamente con print, mejor dicho, que sea solamente con print, y voy a utilizar tab. ¿Dónde estás? Ahí está. T. Una vez que acabe esto, aquí también me equivoqué, es output. Ya listo. A ver, voy a hacer coser el programa. ¿Qué sucede? Si todo va bien. Ingresa el número de decimales, por ejemplo, voy a decir 3. Veamos qué nos apareció. Ver 2, 4, 3, 10, 1, 13, 12. Ya tal parece los valores no se están actualizando, ¿no? Serie de ahí, a ver. Probablemente sea porque todavía nos falta hacer justamente la operación final, ¿recuerdan? Justamente de multiplicar por 10 el resultado del módulo. Mejor lo que vamos a hacer es ver cómo están cambiando el numerador y el denominador. Entonces aquí voy a escribir numerador de B. Primero veamos. Ejecuto 3 decimales, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? 12, 11, 10, 9, 8, hasta 2 ya está el 1, ¿no? Todos los es correcto, ¿no? Recordemos que este es el numerador de la base estática que no cambia. Está bien. Respecto a lo que es el denominador, ejecutemos 3 nuevamente. Vemos, ¿no? De 25 hasta 3. 25 y está 3. Bien. ¿Qué más? Podríamos ver lo que es la operación de módulo. A ver. Ejecutamos 3. La operación de módulo otra vez se está repitiendo de forma constante. Bien, vamos a hacer entonces la prueba, a ver, completando todo esto. Shift Alt, voy a bajarlo hasta abajo. Una vez que yo llego al final, vamos a ver si quizás por eso es que se está repitiendo constantemente. Una vez que yo llego acá al final de la iteración, todavía me falta realizar una operación más, ¿no? Y es el último elemento que yo obtengo de la serie A. A ver acá atrás. El último elemento de la serie A es el que yo estoy obteniendo, ¿no? 30, por ejemplo. Ese elemento de la serie A yo tengo que sacarle el módulo respecto a 10. Esa es la operación que me está faltando. Recordemos que llega hasta aquí nuestro programa por ese hecho de que estamos tomando el número de iteraciones igual a el número de elementos de A menos 1. Entonces vamos a realizar eso. Sería una vez de que hemos acabado todo el ciclo, todas esas 12 repeticiones, falta una más. Sería y de hecho justo esa operación sería la que nos va a dar el dígito. Entonces mejor imprimamos eso, ¿no? Imprimamos eso para ver qué tal. Sería aquí no módulo, aquí sería serie A en la posición 0 y no, sin tabulador. ¿Por qué solamente imprimo y no estoy realizando alguna operación más? Porque recordemos que
ese número que una vez que sale no vuelve a entrar en los cálculos, no vuelve a entrar, no es afectado, sale y ahí se queda, ¿no? Directamente como un dígito, como un resultado de todo el proceso. Bien, una vez entonces que yo tengo el dígito 3, ¿qué es lo que falta? 3, 2, ya, falta actualizar lo que es la base dinámica, ¿no? Tenemos por ejemplo aquí esta base y hay que multiplicarle por 10 como en un inicio. Eso podríamos hacerlo aquí afuera con otro ciclo for que recorra todo lo que es la base dinámica A, ¿no? O lo que sería que recorra toda esta base y le multiplique por 10. Pero si se fijan, aquí nosotros podemos realizar eso. Veamos. Voy a volver al caso anterior. Una vez que yo digo 20 módulo 7 es 6, recordemos que después para el siguiente dígito ese 6 tengo que multiplicarle por 10. Entonces, ¿por qué simplemente no realizo mejor acá esa actualización? Ya que luego no voy a requerir utilizarla para el cálculo del dígito actual. Entonces me vengo acá y le multiplico directamente por 10. Ya está. Y multiplicado por 10. A ver, veamos ahora. Este println no va a ser necesario. Sí, no va a ser necesario. Con este print basta. Y ejecutamos. F6. Quiero 3 decimales. 3. Ups, ¿qué pasó aquí? Como que ya está, pero algo nos faltó. A ver, volvamos acá. 30. Digamos aquí venimos 20. 10. Ya veo el detalle. No solamente basta con imprimir, hay que actualizar este valor. Este valor de serie de A hay que actualizarlo, ¿va? Y además aquí como tal me olvidé justo sacarle el módulo, dijimos que era módulo 10, ¿no? Serie A, módulo 10. Eso por un lado, ¿no? Vamos a imprimirlo. Vamos a mostrar, a ver, 3. 0.348. Ya. El problema con esto, y no es módulo, es división. Qué tonto. Es división, recordemos. Es 30 división entre 10. Ese es el resultado del dígito. El módulo es el que se queda en su lugar. Entonces ahí es donde está el problema. No estamos actualizando lo que es serie A. Aquí dentro de este ciclo hemos actualizado ya todo, pero no hemos actualizado justo el último elemento que nos falta calcular. Por lo tanto vamos a actualizarlo. Estoy respetando la indentación. No. Vamos a respetar la indentación. Vamos a bajar 1 y ahí vamos a realizar la actualización. ¿La actualización en qué consiste? En lo mismo que hicimos acá, en módulo y división. Serie A en la posición 0 va a ser igual a ¿qué? A serie A en la posición 0 sería módulo 10. Esto nosotros podemos hacerlo de forma más corta, así, solamente módulo y esto de acá, y está. Y necesitamos también lo que es la división, porque acá estamos, recuerden, el módulo multiplicando por 10. Una vez que nosotros realizamos lo que es el reemplazo, ¿no? 20 módulo 7 es 6. Eso estamos haciendo acá, estamos reemplazando ese valor con el módulo. Luego de eso, para el siguiente dígito, lo que hacemos es multiplicar ese módulo por 10, ¿no? Lo que aquí hacíamos. Entonces aquí también tendríamos que actualizar ese valor. Para eso creo que directamente podemos hacerlo acá.
por 10. A ver, vamos a coser el programa y decimos 3 decimales. 3.455. ¿Qué nos falló? Quizá esta operación no la está haciendo bien. A ver, vamos a hacer series A, control V, igual a 10. A ver, de nuevo, aquí me falta punto y coma. 3 decimales. 3 punto, y en el último me falló el 0. A ver. Ya sé dónde está el error, es este de acá, ¿no? El módulo tenemos que hacerlo respecto de 10. Respecto a 10. Esto lo voy a comentar para que vean. De repente es un poco no tan claro. Serie de A en la posición 0 es igual a, estamos actualizando nada más el valor, ¿no? Igual a serie de A, pero módulo 10. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y hace rato estaba eso mal. Vamos a actualizar, vamos a coser el programa. 3. Y ahí está. 3.14 y 1. A ver, vamos a introducir más decimales. Digamos, dame 15 decimales. 3.14, 15, 9, 26, 53, 58, sí, creo que es correcto. Si pueden calcular con su cálculo, si pueden ver con su calculadora, está bien. A ver, una prueba más con digamos, a ver, 1000 decimales. Uy. Sí, puede que sí. No voy a cesar esto. A ver, vamos a ponerle un valor todavía más grande. Digamos 10.000 decimales. Ahí está. Como pueden ver, es súper largo, miren. Si yo quisiera solamente mostrar los decimales y no así el primer dígito, ¿qué podría hacer? Algo sencillo, ¿no? Puedo decir aquí un if ¿cuál sería la condición? El primer elemento que sale, este de acá, ¿cuál sería? Estamos dentro del for todavía, recuerden, ¿no? Estamos dentro del for. Cuando j es igual a 0 sale lo que es el primer decimal, ¿no? El 3. Cuando j es igual a 1 sale este otro, j2 este otro, y así sucesivamente. Por lo tanto, if si j es diferente de 0, o sea, si no es el primer dígito que me sale, sería un símbolo de interrogación, digo, de exclamación, diferente de 0. Siempre y cuando no estemos en el primer elemento, me escribes el número de decimales. Esto vamos a usar y ejecutemos. A ver, quiero 5 decimales. 3.14, 15, 9, 26. Va. Esto lo voy a comentar nuevamente. ¿Ya vieron? El programa entonces sí funciona. Bien, estos son los dos documentos que les voy a pasar. Aquí por ejemplo podemos ver las tantas fórmulas que existen. Fíjense, son 57 páginas y son todas fórmulas para calcular pi. Hay series, no sé, muchas cosas, ¿va? Y por otro lado, este es el artículo en el que me he basado para poder hacer eso. Y hay un detalle con este algoritmo, porque no es, hasta el momento lo que hicimos no está completamente bien. Y justamente cuando ustedes
en eso va a consistir su tarea. Tengan que corregir ese desperfecto. Aquí se los dice. Cuando el número de dígitos, cuando el número de, cuando este último resultado pasa de 9, es 10, se tiene que tomar una acción, ¿ok? Porque tienen que ser dígitos, no puede ser el número 10, tiene que ser de 0 a 9, pero en algunas ocasiones llega a ser 10, justamente este último valor que obtenemos. Por eso, pues se tiene que hacer algo. A ver. Yo creo que está. Por aquí estaba. Aquí está, ¿no? Un defecto del algoritmo de espiga es cuando si el último elemento de cada base en cada serie de iteraciones es mayor que 10, aquí es 10, perdón, bueno, 100 sería, ¿no? Porque cuando tomamos el módulo de esto nos va a dar justamente 2 dígitos, ¿no? En este caso no se obtiene un dígito, sino 2. Esto ocurre, bueno, en el decimal número 31, en el número 5.600 millones. Ya, ese problema, pero se puede corregir fácilmente. Y a ver, en eso va a consistir su tarea. Aquí voy a volver a hacer coser. Uy, ¿qué pasó? Cálculo de piedra. F6. A ver, quiero 32 de decimales. Fijémonos que este es el último resultado. Su tarea va a consistir en lo siguiente. Este es un proyecto que yo hice, bueno, en C++ hace tiempo. Vamos a ponerle aquí a ver 100. Bien, en la posición número, ¿dónde estás? 32, o sea, en la posición número 31 tendría que ser 5 y en la posición número 32 tendría que ser 0. Justamente vemos en la posición número 31 que tenemos el número 41 en nuestro programa en Java. Entonces hay que corregir eso, ¿va? Para que salga 5. El número 30 es 9. El número 30 es 9, efectivamente. Entonces su tarea para la siguiente clase va a consistir en que, número 1, si pueden, traten de corregir ese desperfecto. En el paper que les voy a pasar, ahí se explica cómo se puede realizar eso, ¿no? Aquí está. Aquí se los dice. Eso es lo primero, corregir ese desperfecto. Lo segundo es que los resultados que se muestren aquí, por ejemplo, si yo quisiera mostrar, como hace ratos hicimos, 200, por ejemplo, me sale toda una línea. Entonces que esto se vea un poco mejor, ¿va? No les pido que hagan algo como esto, ¿no? Mostrando la posición del decimal y su valor, pero por lo menos que esté un poco más ordenado que una simple línea recta. Para eso pueden jugar con lo que es System Out, Print, LN, Print y los caracteres especiales que ya vimos. Pues nada, ¿no? Entonces eso sería su trabajo y a ver, intenten hacerlo.